Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva sesión de Nueva York. Es lunes 30 de junio y vamos a comenzar analizando primero lo que son los datos macroeconómicos, posteriormente la evolución del mercado. Hablaremos de la tendencia de largo plazo de los principales índices, divisas y materias primas y por último analizaremos las principales acciones de gran capitalización del mercado americano. Lo primero que tenemos que comentar en la jornada de hoy es lo que ha sido los eventos macroeconómicos que cerraron la semana pasada. Principalmente vemos como las bolsas siguen con su tendencia habitualmente alcista. El IBEX 35 cierra con una revalorización del 20%. En Estados Unidos el Standard Poor's de un 4,9%, en Europa un 9,2% y el sector tecnológico ya está en un 7,2%. Como veis, desde 2025 la revalorización es interesante. Europa estaba con una marcha más por encima del mercado americano, ya lleva una revalorización de doble dígito y ahora el mercado americano pues se está despertando también al calor del alto el fuego también entre Estados Unidos e Irán, también el repunte macroeconómico de los deflactores de consumo y también pues la reducción de las tensiones en el frente geoestratégico. Vemos como al otro lado del Atlántico nos encontramos también con el mercado japonés y chino que ya se encuentran en positivo, 2,8%. Y vemos como también las rentabilidades de las emisiones de renta fija se van moderando. El bono alemán se sitúa en el 2,60, el bono americano se mantiene en el 4,27 y esto hace que no salga dinero de renta variable a renta fija precisamente por la alta revalorización de estas emisiones. La inflación actual se mantiene tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto también da cierta estabilidad a los mercados. Y también esta reducción de tensión produce también que se marquen nuevos máximos históricos. A esto también ayuda la moderación de la rentabilidad del bono americano, como hemos comentado, 10 puntos básicos de caída. Esto se apoyó en varios aspectos. El primero, declaraciones de algunos miembros de la Fed, como Bowman y Waller, apuntando a más bajas de tipos este año. El segundo aspecto, nuevas presiones por parte de Trump para que Powell baje tipos o abandone la presidencia de la Fed. Y por último, menores precios del petróleo. El Brent ya cae un 14% esta semana y por tanto menores presiones inflacionistas en el corto plazo. En el plano macro tuvimos pocas novedades. El deflactor de consumo anteriormente citado repunta en mayo hasta el 2,3%, en línea con lo esperado, y con el dato de IPC que conocimos hace unas semanas y los indicadores adelantados e intermedios de actividad siguen mejorando apoyados en menores tensiones comerciales y planes de estímulo fiscales a ambos lados del Atlántico. El foco de atención ahora en el mercado se centra en el frente arancelario, donde también se moderan los riesgos, y el plazo que dio Trump para negociar los aranceles recíprocos finaliza el 9 de julio, por lo que esta semana podría alcanzar nuevos acuerdos comerciales. Lo más probable es que mejore el anunciado el día de la liberación, aunque sin bajar del 10% general a todos los países y productos, y hoy mismo también hemos conocido que Canadá elimina el impuesto a los servicios digitales para facilitar las negociaciones. Por lo tanto, todo este caldo de cultivo lo que hace es continuar con la moderación de las tensiones comerciales, lo que podría dar soporte a las bolsas a lo largo de la semana. También vamos a seguir muy de cerca la cumbre de banqueros centrales con el que organiza el Banco Central Europeo en Sintra. Entre lunes y miércoles tendrá lugar diversos paneles, pero el más interesante será el del martes a las 3:30, en el que participarán los presidentes de los principales bancos centrales, Powell por parte de la Fed, Lagarde por parte del Banco Central Europeo, Bailey del Banco de Inglaterra y Ueda por parte del Banco de Japón. Veremos si Powell respalda los comentarios de varios de los miembros del comité la semana pasada, apuntando a posibles rebajas de tipos ya en julio. Y nuestro escenario central es que bajará tipos de interés, pero ya será de cara a septiembre. En el plano macro, cabe destacar los datos del mercado laboral americano, que podría seguir debilitándose en un entorno de menor crecimiento económico. Y también conoceremos el IPC de la eurozona probablemente estable en niveles próximos al 2%, junto al ISM manufacturero de Estados Unidos, que podría mejorar ligeramente en junio, al igual que el PMI que conocimos la semana pasada. Por lo tanto, datos muy continuistas. Por último, es posible que el Senado de Estados Unidos dé el visto bueno al plan fiscal de Trump, empieza a votarse hoy y el objetivo de Trump es aprobarlo antes del 4 de julio y sería el principal riesgo de la semana, sobre todo por el lado de los bonos, cuya rentabilidad podría repuntar. En definitiva, lo más probable es que esta semana las bolsas continúen subiendo, aunque de forma moderada, apoyada en el flujo de noticias positivo en el frente comercial, pero hay que tener especial cuidado. No nos dejemos llevar por la euforia compradora, ya que las bolsas están en niveles exigentes y cualquier mala noticia podría poner fin a las subidas.
Por lo tanto, dicho esto, vamos a estar muy atentos a lo largo de la semana. Lo más importante, que va a ser el dato de IPC de la Unión Europea mañana a las 11, con un dato esperado del 2%, la cumbre de presidentes de bancos centrales, el ISM manufacturero de cara al miércoles, junto con la tasa de paro de la Unión Europea. Y por último, ya cerraremos el jueves con las actas del Banco Central Europeo en su reunión del 5 de junio, la creación de empleo no agrícola junto con la tasa de paro norteamericana. Son los datos de mayor volatilidad. De las nóminas no agrícolas se espera un dato de 113K, la tasa de paro 4,3% y por lo tanto van a ser realmente los datos más importantes. Vamos a ver también en concreto las divisas, que se consolida su tendencia depreciatoria. Hablamos del dólar. En el eurodólar, cualquier comentario de la cumbre de los bancos centrales será interpretado en el contexto de un dólar que ha entrado en una senda depreciatoria y que coincide con nuestra expectativa para la segunda mitad de 2026. El plan fiscal es un riesgo para la divisa, mientras que la macro de la semana no debería dar sorpresas. Por lo tanto, el rango del eurodólar tendría que ser entre 1,17 y 1,185. Para el franco suizo, semana a favor del euro, la inflación en Europa a priori repuntará, mientras que en Suiza se mantendrá estancada en terreno negativo. El rango estimado sería 0,93, 0,93,8. Para la libra, la estabilidad de la inflación europea en el 2%, unido a la posibilidad de avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, esta semana debilitarán a la libra. Por lo tanto, se mantendrá en un rango estimado entre 0,853 y 0,86. Dicho esto, vamos también a ver principales sectores que encontramos dentro del Standard Poor's: consumo discrecional, telecomunicaciones industriales con subida del 1%. Esto aterrizado en empresas, hablamos de Nike, que cotizan $72, sube un 15%. Los resultados baten expectativas y por lo tanto es un valor que incorporamos a la cartera de seguimiento. Boeing sube un 6% tras la mejora de varios analistas de Wall Street sobre recomendaciones de compra de la compañía y eleva el precio objetivo a $275 la acción. Sectores con peor evolución: energía, salud y materiales, caídas del 0,5%, y aterrizado en empresas, Palantir, que cae un 9,4%, se ve afectada por tomas de beneficios tras alcanzar un nuevo máximo histórico en $144. Coinbase, que sufre también el impacto de una recogida de beneficios tras llegar a un nuevo máximo histórico en $375. Esto ocurrió el jueves. Y por último, Enphase Energy, que cae un 5%, cotizando en $40, tras subir un 12% en la jornada anterior, impulsada por la expectativa que el Senado no recorte en el proyecto de presupuesto de Trump los incentivos fiscales para la instalación residencial de paneles solares. Dicho esto, nos vamos a gráficos. Vamos a ver primero la tendencia principal de los índices. Aquí vemos el Standard Poor's, que definitivamente ha roto la resistencia de la cual venimos hablando la última semana, los 6.100. Ya está cotizando en niveles de 6.227 y por lo tanto se ha confirmado dicha tendencia alcista, y todos aquellos que trabajéis el índice principalmente o el conjunto de empresas que lo capitalizan, pues ya sabéis que el tramo es alcista. La zona de soporte de medio plazo sería este suelo que nos ha dejado el índice en 5.900 puntos. Vamos a ver el tecnológico. Aquí vemos el Nasdaq. También ha roto su resistencia. La resistencia del Nasdaq estaba en los 22.200 y la zona de soporte que nos ha dejado para incorporarnos nuevamente sería a nivel de los 20.800 puntos. Por lo tanto, vemos como tendencia alcista sana para ambos índices norteamericanos. Vamos a ver el Dow Jones. Aquí en este caso el Dow Jones tiene una situación diferente al Nasdaq y al S&P 500, o sea que la resistencia que mantiene los 45.100 todavía no ha sido tocada, no ha sido rebasada, y por lo tanto tenemos un margen todavía de potencial subida, que estaría en torno a los 865 puntos. En la zona de soporte de medio plazo, en el Dow Jones, sería esta vela SPY que deja en el nivel de 41.100 puntos, y por lo tanto, siempre que se encuentre por encima de este nivel, admitiríamos compras en el selectivo. Vamos a ver también en Europa. Aquí tenemos el IBEX 35. La zona de soporte en concreto del IBEX 35 sería los 13.700 puntos. El objetivo, la resistencia de los 14.364. Nuevamente vamos a dirimir si a partir de ahí tiene fuerza continuista, y también lo suman los valores no solamente que más ponderan en el índice, sino también se unen las empresas de mediana y pequeña capitalización. Vamos a ver también el Eurostock 50. Es el índice que recoge las 50 empresas de mayor capitalización a nivel europeo.
Ahí está algo detenido, le falta tracción. La zona de soporte sería los 5.164 y nuestro objetivo o techo sería los 5.573. Así que va lentamente. Aquí ha realizado un pullback en la media de 200 y esperamos que las próximas sesiones vaya a buscar esa zona de resistencia. Vamos a ver también el índice VIX, el que mide el ratio de opciones put y call, es decir, alcistas y bajistas sobre el SP 500, y vemos cómo se mantiene estable en el nivel de 18. Cuando vemos estos picos que forman niveles de 37 e incluso de 43, nos está indicando que hay una alta volatilidad, hay nerviosismo en el mercado, ya sea por conflictos geopolíticos o precisamente por datos macro que son netamente negativos. Así que de momento se mantiene estable en el nivel de 18. Vamos a ver también el índice chino. Aquí vemos cómo la zona de resistencia en China sigue siendo la zona de 14.348. Vemos que lleva demasiado tiempo por debajo de esa zona, desde noviembre del año pasado. Y una vez que se rebase esa zona, iríamos a buscar ese objetivo, que sería el techo de septiembre. Sería la zona de 16.155. De momento estaríamos en liquidez esperando la ruptura de este techo. Por otro lado, el índice japonés se encuentra ahora mismo cotizando en una gran tendencia alcista. Ha roto ya, ha rebasado esa zona de 40.500 puntos, que era la zona de resistencia. El siguiente objetivo va a ser la resistencia 2, 42.539. Así que, como vemos, gran reacción alcista del índice japonés, que ya cotiza con una revalorización del 3% en este 2025. Vamos a ver también materias primas, oro y plata. Primero vamos a ver el oro. Fijaos como en el oro buscamos una zona de descanso que estuviera en las inmediaciones de los 3.160. Vemos que está muy cerca. A partir de aquí, activar nuevas compras con objetivo 3.474 y por lo tanto, pues realmente eso nos dejaría una zona de descuento relevante. Vamos a ver la plata. Aquí vemos la zona de resistencia de la plata estaría en este nivel, la zona de 37 dólares onza y la zona de descanso, la zona de compra sería siempre y cuando se mantenga por encima de 35. Por lo tanto, estamos en niveles atractivos, alejados de las medias de largo plazo y con un CCI con una lectura de 167, lo cual nos marca que hay apetito comprador en el mercado. Vamos a ver también el resto de materias primas. Hemos visto que el petróleo pues, ha tenido caídas cercanas al 14% la última semana. Vamos a intentar ubicarlo por si lo tuviéramos disponible para analizar, tanto West Texas como Brent. Vamos a ver. Si no, directamente nos iríamos a otros activos, por ejemplo, Bitcoin. Vamos a analizar Bitcoin. Fijaos, ajustando el gráfico, seguimos todavía en ese canal entre 98.000 y 112.000 dólares. Parece que estamos ya en la parte alta. Hasta que no rompa la zona de 112.000 dólares, pues lógicamente no activaríamos compra. Así que estamos esperando la ruptura de ese canal. Faltan 3 minutos para la apertura de Nueva York. Vamos a hablar también de otras materias primas, cacao en este caso. Estaríamos hablando de que tiene una resistencia fuerte en 11.427, una zona de soporte en el nivel de 7.818 y como vemos, pues prácticamente el movimiento está muy estancado tras el bull run que realizó a finales del año pasado. Vamos a ver en este caso también café. Lo tenemos aquí con una zona de soporte en 2,96. Parece que ya ha iniciado esa tendencia a la baja, pero tendríamos que ver si le acompaña el gráfico semanal. Como vemos, todavía no le acompaña aquí, puesto que está en mitad de las medias, ni el gráfico mensual. Así que vemos como realmente no es un activo de momento interesante si no se encuentra por debajo de los 2,90, que sería esta zona de soporte de diciembre. Dicho esto, faltan un par de minutos para comenzar jornada. Vamos a ver exactamente cómo vienen los gráficos de corta temporalidad. Aquí tenemos el Nasdaq. Vemos cómo el Nasdaq se encuentra ahora mismo con una zona de soporte en los 22.659. Esto es un gráfico de 5 minutos. Y una zona de resistencia en el nivel de los 22.723. Como vemos, el precio está por encima de la media de 200, así que entiendo que buscaríamos, previa caída, buscaríamos una ruptura de la resistencia para a partir de ahí buscar cotas mayores hacia el psicológico, que estaría en el nivel de los 22.800 puntos. Vamos a ver el Dow Jones. Aquí lo vemos cerca de su resistencia de 5 minutos, que estaría en el nivel de
44.168. Por lo tanto, vamos a ver ahora la apertura, falta un minuto. El objetivo sería directamente ir a buscar esa resistencia. ¿Cuándo entraríamos? Pues entraríamos una vez que se cierre por encima de este nivel. Estaríamos hablando que sería un nivel de 44.121, sería una subida de casi 50 puntos. Vamos a ver si va por ello. Y una vez que hemos visto Dow Jones y Nasdaq, vamos a ver también en concreto el SP 500 en 5 minutos para ver realmente cuáles serían las zonas clave. En este caso ya está por encima de esta resistencia que podéis observar, por lo tanto nuestro mini objetivo va a ser buscando el psicológico, que sería precisamente en ese nivel, para que lo podáis ver, el nivel de 6.398 puntos. Por lo tanto, vemos cómo realmente nos vamos a un gráfico de 5 minutos, estamos en el gráfico diario. Aquí tenemos. Vemos como la zona de resistencia en el SP 500 va a ser este nivel, de ese nivel de 6.200 puntos. Ya acaba de arrancar la sesión de Nueva York, vemos cómo los índices empiezan con caídas, como nos vienen teniendo acostumbrados, posteriormente luego recuperan dichas caídas. Aquí tenemos el Nasdaq también, parece que ha tocado el suelo de los 22.600. Vamos a ver si posteriormente rebota. Y a partir de ahí, pues vamos buscando también zonas de entrada a mercado. El Dow Jones exactamente igual. Fijaos la mecha que nos va dejando. Eso indica que está entrando compras ahora en el mercado. Y vamos a ver también, en este caso, el eurodólar. ¿Cuál es el comportamiento del eurodólar en gráficos pequeños? Y vemos cómo en el gráfico de 5 minutos, pues prácticamente está muy lateralizado. Intenta recuperar esa pequeña caída y tendríamos que buscar acción, en este caso, por encima de 1,1731. Vamos a echar otro vistazo nuevamente a SP. Vemos que ahí va manteniendo la posición. Lo hace el Nasdaq y lo hace el Dow Jones. Como vemos, mientras tanto lo que vamos a hacer es analizar acciones. Vamos a ver exactamente las acciones en qué situación se encuentran. Vamos a empezar por las principales acciones a nivel americano. Empezamos por Apple. Aquí tenemos, se encuentra en tendencia bajista. La zona de soporte de Apple se mantiene, $164. Por lo tanto, pues el objetivo de caída llegaría hasta esta zona de 164. Estaríamos en liquidez a la espera de esa zona de soporte. En las acciones de Google, recordad, siempre analizamos en el gráfico diario. Ahora se encuentra una tendencia alcista que se activaría con el cierre por encima de $182. El objetivo de las acciones de Google, subir hasta la zona de 208. Por lo tanto, muy pendientes al cierre de la sesión de hoy. Vamos a ver Microsoft. Aquí tenemos quizá la que tiene movimiento más acelerado. Ya está con máximos históricos y por lo tanto ya no tenemos patrón comparativo. Por lo tanto, iríamos a buscar si en gráfico semanal, como vemos, ha realizado un apoyo muy vertical sobre la media y en el mensual también. Por lo tanto, ya estaríamos en plena subida libre. ¿Dónde podemos esperar las acciones de Microsoft? Pues si cotizan hacia la zona de $470, sería una buena opción de compra. Vamos a ver Amazon. El objetivo de Amazon sería el cierre en los niveles de $223, objetivo 244. Por lo tanto, también se encuentra agregado a la cartera de seguimiento. Vamos a ver, en este caso, algún activo que no viéramos durante la semana pasada. Vamos a ver Mastercard, también dentro del sector de medios de pago, al igual que Visa, mantiene la tendencia alcista. El objetivo nos queda un pelín lejos, que sería la zona de $595, pero como hemos ha reaccionado muy bien al pullback o apoyo que ha realizado en las medias de largo plazo. Por lo tanto, nos genera un objetivo interesante de compra para ir a buscar ese techo. Vamos a ver también dentro del sector bebidas, Ambev, vemos cómo se encuentra con una clara tendencia alcista. El objetivo, ya que vamos un poco tarde, hubiese sido la zona de $59, pero lo que podemos hacer es esperar la zona de soporte de 64 con objetivo nuevamente la zona de 72. Así que estaremos en tendencia alcista, pero no estaríamos ahora mismo dentro del mercado en este valor. Vamos a ver PepsiCo. Aquí vemos la zona de soporte, puesto que es un valor bajista, sería a nivel de $127. Si los pierde, lógicamente, pues iríamos a buscar cotas inferiores en gráfico semanal. Y como vemos, una cota inferior sería la zona de $69. Sería mucho castigo para el valor, pero vamos a estar muy atentos por si algún evento macroeconómico propicia la caída hacia dichos niveles. Vamos a ver también 3M. Aquí tenemos, vamos a ajustar.
y vemos como interesante gráfico. Eso sí, entraríamos en el valor una vez que se supere los 156 dólares. Mientras tanto, estamos pues muy cerca de ese triple techo, con lo cual nos podía devolver nuevamente a las medias y descontarnos hasta la zona de 139. Así que vamos a dejar que cierre por encima de esa zona de 156 y a partir de ahí entraríamos en el valor. Vamos a ver también JD, aquí lo tenemos, gráfico bajista, zona de soporte 30 dólares, la zona de stop loss sería la zona de 38, así que de caer por debajo de los 30 dólares en diario, nos iríamos a buscar el soporte del verano pasado en la zona de 23,96. Vamos a ver también, en este caso Spotify, tenemos aquí, fijaos, la verticalidad de la subida desde que rompiera el nivel de 184 dólares, pues ha sido una subida prácticamente perfecta. Esperaríamos también para recompras en la zona de 700 dólares, pero fijaos, necesitaremos cierto descuento para no entrar precisamente en la parte más alta del canal. Vamos a ver también Unilever, aquí lo tenemos, fijaos, apoyado en las medias. eh, para mí no sería interesante hasta que no dirimiera la ruptura de esa zona de 65 dólares, está la zona de 60,91. Así que nos merece la pena esperar un poco para ir a buscar compras en ese nivel. Vamos a ver también HSBC Holding. Aquí lo tenemos por entrada dentro del sector bancario. Fijaos qué aspecto, como el que tenía JP Morgan la semana pasada. Vemos como aquí la zona de resistencia son los 61 dólares y la zona de soporte sería el nivel de 58. Así que de momento, hasta que no rompa los 61 dólares, estaríamos fuera del valor. Vamos a ver qué tal está cotizando Nvidia. Fijaos, gráfico diario, zona de suelo en 84 dólares. Desde entonces el crecimiento ha sido espectacular, así que sigue con la tendencia alcista. El objetivo de entrada sería por encima de 181, estaremos por encima de medias, pero el valor mantiene sólidamente sus fundamentales. Vamos a ver también, hemos hablado de Mastercard, vamos a hablar de Comcast, no lo hemos analizado hasta ahora. Posición bajista en Comcast. ¿Cuándo se inició? Precisamente cuando se perforaron los 39 dólares a la baja. Una caída importante hasta los 31 y a partir de ahí genera un suelo en 31 y veremos si realmente lo sigue respetando, pero el valor está muy débil y por lo tanto no indica ninguna acción de compra. Hemos analizado los principales activos. Vamos a ver una petrolera, por ejemplo, Chevron, ya que analizamos Exxon. Chevron tiene también tendencia bajista, zona de soporte 131 dólares. Como vemos, si pierde el nivel de 142, los 131 es un nivel más que asequible y la zona de stop para una entrada en cortos estaría a nivel de 151. Por lo tanto, estos son los principales activos del mercado americano. Vamos a ver alguno más. Novartis, por ejemplo, entramos en el sector farmacéutico. Quizá que mejor pinta tiene dentro del sector. Vemos que la zona de resistencia está muy cercana, 121 dólares, y vemos que esto podría propiciar un doble techo. Vamos a esperar el cierre por encima de 121 dólares, porque la subida podría llevarla a niveles de 129. Así que de momento esperamos para el valor. Por último, vamos a citar euro, libra y los pares relacionados con el yen. Vemos como el euro sigue destrozando la depreciación del billete verde. Vemos que desde que rompe la zona de 1,0788 ha tenido un crecimiento de 9 figuras y se mantiene muy estable. Para entrar en diario esperaríamos la caída a 1,1431. Lo mismo sucede con la libra. Aquí lo vemos. La zona de entrada de la libra sería la zona de 1,3353. Seguiríamos en subida libre. Y vamos a ver, por ejemplo, dólar yen y libra yen, cómo están cotizando. Vemos que mantiene dólar yen tendencia bajista, soporte en 139,69, que de perforarlo iría a buscar la zona de 129. Así que bajistas para dólar yen. Vamos a ver también libra yen, tendencia alcista. Esperaríamos hasta que rompiera el nivel de 199 para buscar los 208. Fijaos cómo estamos entre una gran masa lateral, por lo tanto necesitamos confirmación de ruptura. Y por último vamos a analizar el Kiwi dólar, que como vemos aquí se mantiene ya, parece que sale del letargo ya con una semana de subidas y a partir del cierre por encima del nivel de 0,60 iríamos a buscar un siguiente objetivo en 0,63. Hasta aquí el análisis con la evolución del mercado, los datos macroeconómicos, principales índices, divisas, acciones y materias primas.
nuevamente mañana, 1 de julio. Nos vemos en otra apertura de la sesión de Nueva York. Gracias por vuestro apoyo. Os animo a que nos suscribáis a nuestro canal de YouTube, a que sigáis nuestros webinarios para poder aprender a analizar e interpretar el mercado y estar a la última en las noticias relevantes en lo tocante a él. Así que os deseo a todos una buena jornada. Un saludo.